¿Qué mejorar en una nueva constitución? Nuestro invitado de esta noche, el doctor Mario Cubi, lo tiene muy claro. Pero vamos a empezar con la forma en que lo ha aclarado recién el presidente Daniel Noboa ante una serie de pedidos que le han hecho respecto a profundizar un poco más o detallar las pocas generalidades que anticipó sobre esa convocatoria. ¿Cuál es la idea de ADN? Tener una constitución con 180 artículos y una constitución que siga en la misma línea de protección de los derechos de la naturaleza, de los derechos de las personas, de los derechos colectivos y sobre todo que ponga primero como grupo prioritario a la gente que hace las cosas bien y no a la gente que hace las cosas mal. Quien perdería es el ciudadano, quien perdería es el Ecuador. No es que es un golpe a mí, yo lo que hago es consultarle al pueblo y usar mecanismos democráticos para ver si es que quieren usar pues o cambiar ciertas cosas de la Constitución en beneficio de ellos. Si es que no quiere el pueblo, no quieren. Eso yo no tengo miedo alguno a la decisión del pueblo. Es más, me baso en eso. Estoy aquí sentado porque fui elegido por el pueblo y el día pues que no sea elegido por el pueblo, tranquilamente me voy a mi casa. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Hotel Windham Guayaquil, Puerto Santana. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. Mundo Ambienza es el número 1 en entrega de viviendas en el país, con más de 10,000 familias que hoy disfrutan su hogar propio, en comunidades seguras, sostenibles y llenas de vida. Seguimos mirando hacia adelante, porque construir hogares es solo el comienzo. En breve revisaremos los resultados que le han producido esas iniciales definiciones al presidente Noboa sobre las 4 preguntas de la consulta del 16 de noviembre, en función de la última encuesta de Sedatos respecto a esa materia, pero concentrados, por lo menos en este programa, en la constituyente. Ahora veamos la forma en que nuestro invitado sigue siendo crítico de propuestas de un gobierno que en el tema de la constituyente y la consulta apoya. El protocolo que ha sacado el Ministerio de Educación para aplicar una sentencia de la Corte Constitucional que dispone a todos los establecimientos educacionales impartir, enseñar, difundir, respetar, viabilizar el tema de identidad de género, discrepa frontalmente, como lo expresó la semana pasada en Del Día a la Noche. Tengo 2 hijos pequeños y no pretendo aceptar que nos impongan ideología de género en los colegios. ¿Cuáles son los elementos, Carlos, que mencionaba, por mencionar los principales? Uno de ellos, el tema de los baños neutros, ¿no? Yo tengo niños y el pensar que un niño use el baño de niñas sin ningún tipo de supervisión porque así decidió hacerlo, es algo que al menos a mí no me deja cómodo, que de paso, aunque pueda haber sido un proceso de la sentencia constitucional para evitar la discriminación y que no se repita la discriminación contra en un caso específico, eso no equivale a que esto se convierta en una política pública nacional, que de paso en el propio documento, aunque en un comunicado del Ministerio de Educación dicen que no promueven la ideología de género, el propio documento
establece que tiene enfoque de género y que eso significa que busca promover una cultura basada, entre muchas otras cosas, en la identidad de género. Hay algunos elementos ahí, pero los que más saltan a la luz o los que más hacen reaccionar y que me parece provocan inmediatamente el rechazo es el que los padres de cierta manera empiezan a ser excluidos en la formación de sus hijos en virtud de una equivocada también decisión de la Corte Constitucional. No duden que ese tema lo profundizaremos más adelante cuando haya pasado el 16 de noviembre. Pero mi desconcierto o mi sorpresa es como un político y un abogado tan crítico en temas como estos del gobierno, en cambio lo apoya tan frontalmente de la constituyente. Ha dicho Mario Cubi en un tuit reciente: necesitamos, entre otras cosas, liberarnos de la camisa de fuerza que representa la Constitución de Montecristi y su modelo de desarrollo estatista y centralista. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Es lo que desarrollaremos con él en los próximos 60 minutos. Yo solamente te pediría eso: controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste, porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce, porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Antes de empezar la entrevista con el doctor Mario Cubi, revisemos la ficha técnica de la última encuesta de SEDATU que les quería referir. Es un muestreo representativo nacional de tipo probabilístico, aleatorio y multietápico en áreas urbana y rural, sea lo que fuera que eso significa. Lo leo siempre sin entender de qué se trata. Son entrevistas cara a cara en una persona seleccionada en cada hogar de muestra. Eso sí, unidad final de selección de viviendas, y en esta es un hogar con selección controlada de personas, variables socioeconómicas y demográficas, todos mayores de 16 años recientes en el Ecuador, 32 ciudades y parroquias en áreas urbanas y rurales en la Sierra, Costa y Amazonía. La terminaron ayer, 5 de noviembre. 2.640 electores aptos para sufragar fueron entrevistados. El nivel de confianza es 95%, de error más o menos 2.4%. Igual fue el proceso de selección en todas las regiones, áreas, provincias y cantones de la muestra. Les quiero referir hoy solo los dos detalles más significativos. Cuando preguntan la calificación de la gestión del presidente Daniel Noboa, fíjense arriba en la barra verde, lo positivo es 56.1%, entre muy buena, ya lo que ven de color gris es lo más reciente, lo de color celeste era de agosto. Muy buena, 20%, en agosto era 15.4%, buena, ahora 35%, en agosto era 39% cerrado. Mientras que muy mala lo ve 41.8%. Entre la buena y la mala calificación hay 15 puntos de diferencia. Y ahora el tema que nos convoca. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la convocatoria a referéndum y asamblea constituyente por parte del presidente Daniel Noboa? La barra gris es la medición, la última encuesta, ¿no? La celeste corresponde a septiembre, la anaranjada a octubre, la gris a noviembre. Al 5 de noviembre, 59.1% dice que sí, mientras que 35.6% dice que no. Aparentemente una ventaja muy cómoda. Empecemos por eso, doctor Mario Cubi, bienvenido. ¿Cuál es su interpretación de esta medición inicial y de cómo va la tendencia hasta ahora? Bueno, en primer lugar, viendo los dos datos que expusimos ahora, me parece que hay bastante coherencia sobre o entre la aprobación de la gestión del presidente y el porcentaje de aprobación de la Asamblea Constituyente y de ese proyecto. Más o menos 2% de distancia entre uno y otro, que
tradicionalmente ha sido el ejercicio democrático ecuatoriano, una especie de ejercicio plebiscitario en cualquier consulta popular entre el gobierno que está a cargo y la pregunta que hace. Además de eso, y ojalá esto sea solo un elemento anecdótico, creo que los ecuatorianos han ido entendiendo que las reglas del juego de este momento, la Constitución del 2008, la de Montecristi, no ha llenado las expectativas. Y eso es un elemento por el cual yo mantengo mi postura clara sobre el sí. Ninguna constitución ha llenado las expectativas, tenemos cambiando 21 constituciones. Es válido que ninguna ha llenado porque ninguna resuelve todos los problemas. Pero es que la Constitución no está para resolver los problemas. Correcto. Está para abrir puertas hacia eso. Y sumo, no solo abrir, no cerrarlas, que es el problema principal por el cual yo, y en el caso del Foro Ecotec, que es un grupo ciudadano que se reunió convocado por la Universidad de Ecotec para discutir sobre este tema, concluye, y es que la Constitución de Montecristo, la del 2008, no solo que no resuelve, como ninguna otra hace por sí sola, sino que genera demasiados bloqueos por temas ideológicos, por temas reglamentarios, por problemas que se establecieron que van desde problemas para la inversión extranjera, la inversión nacional, la estabilidad política, la estabilidad tributaria, la estabilidad institucional, que ha provocado que una vez que se acabó la gallina de los huevos de oro con un petróleo a $120, donde el Estado se hacía cargo de todo y el crédito chino altísimo interés, no hay manera de sostener el modelo sin que empecemos a atraer inversión que bajo esta Constitución no va a venir. Dice usted más, en otro tuit, la Constitución de Montecristi no resolvió nuestros problemas, al contrario, acentuó la inestabilidad política. ¿Por dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? Primero, este invento, que de paso creo que es importante que el Ecuador lo tenga claro. Solo Venezuela, Bolivia y Ecuador comparten este experimento del socialismo del siglo XXI, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y las 5 funciones del Estado, que rompe lo que llamamos del balance de poder, rompe esa diferencia que tienen las 3 funciones clásicas, pero que al mismo tiempo en esos contrapesos se equilibran, y generó esta supuesta acumulación del poder ciudadano en un consejo que termina respondiendo casi siempre al poder de turno. ¿No se le está cargando demasiada culpa a ese organismo, que por cierto ha sido un desastre, más que su finalidad y su constitución, su prostitución en alguno de sus miembros? Lo que pasa es que el modelo que se ha desarrollado y que hasta ahora la evidencia y la experiencia internacional demuestra que mejor equilibra el poder, se basa en transparencia, ¿sí? Porque ¿cómo funciona en la mayoría del mundo? En cuanto a organismos de control, Contraloría, Fiscalía, Procuraduría, Superintendencias, nace de una terna o del legislativo o del ejecutivo, y como contrapeso, la otra función, la que no nombra la terna, escoge. Ahí hay primero transparencia porque sabemos quién propone. Segundo, equilibrio de poderes, porque uno de los dos controla al otro. Y tercero, cierta corresponsabilidad política, porque quien lo propuso y lo plantea también es parte de los errores o aciertos de esa función. Tengo claro que usted, no, pero usted desarmaría lo que llama el modelo estatista y centralista. ¿Cómo Correcto. lo rearmaría? Primero, y esto lo dijo hace poco la doctora Pamela Aguirre, con la que tenemos muchísimas coincidencias y varias diferencias, pero en esta base, y lo pusimos en el manifiesto del foro, volver al modelo tradicional que mejor ha funcionado en el mundo, que son 3 poderes del Estado, de una república, donde está el legislativo, el ejecutivo y el judicial, desapareciendo esta pantomima. El CNE deja de ser un poder o una función. Pero por supuesto, que hay la de organismo transparencia desaparece como Chao. una función. Aquí la clave es qué hace con la Corte Constitucional. La Corte Constitucional como organismo hoy, y lo he dicho varias veces, hoy lo puse otra vez en un tuit, y Héctor Yepes hoy publicado un documento muy interesante al respecto, se ha convertido en el modelo vigente, y no solo por ser corte, sino por todo lo que envuelve la Constitución de Montecristi en este Estado constitucional de derechos y justicia, que desde el artículo 1 está equivocado, convirtió al Ecuador en algo que para mí ya no es una democracia, sino una aristocracia jurídica, una aristocracia judicial, donde existe un macropoder que está por encima de todos, y con el voto de 5 individuos podemos reformar efectivamente. Habla usted de que hay un gobierno judicial. Pero por supuesto. O sea, ¿usted desaparecería la Corte Constitucional o le pondría límites con juicio político? Hay 2 opciones que son más de forma que de fondo. O le ponemos a la figura de la Corte límites, más que de juicio político, de acción, de lo que llamamos en derecho el control negativo de constitucionalidad. Es decir, como organismo puede declarar algo inconstitucional, pero no puede dar el siguiente paso que han dado, que es reformo la Constitución, ordeno qué tiene que hacer el Ejecutivo. ¿Y cómo se limita eso?
a través de la Constitución se puede hacer, sea, o sea, restringiendo su función, sus facultades, restringiéndolas. Correcto. Hay muchos que han hablado. Y no sometiéndolas a un tente quieto que es el juicio político. Se lo puede establecer, pero no es el mecanismo más efectivo porque entonces entramos también al juego político. ¿Cómo si controlas ese superpoder entonces? Con la restricción de qué puede hacer. La restricción constitucional. Correcto. Usted no la pasaría como sala constitucional a la Corte Nacional. La podemos pasar como una sala a la Corte Nacional. Me parece una herramienta interesante en cuanto a la estructura para no generar una especie de independencia absoluta del sector justicia. Pero una sala sí no se alcanzaría con todo el trabajo descomunal que tiene que hacer. Se puede hacer, pero si se crea sala, ¿a dónde voy? A que si no restringimos sus facultades, la hacemos sala, pero si esa sala sigue pudiendo interpretar todo, correcto, tenemos el mismo problema. Entonces, el problema no está en el nombre o en dónde está, sino en qué poderes le otorgamos. Ya. Y es ahí donde este concepto del constitucionalismo en el que ponemos un control negativo de constitucionalidad. ¿Y qué significa eso en la práctica? Que no puede hacer barbaridades. Decir lo que no se puede hacer más que lo que sí puede hacer. Correcto. Entonces, nunca más una corte que por su interpretación reforma un artículo de la Constitución. Nunca más una corte que ordena que hay que subirle el sueldo a los profesores, y no porque eso sea malo per se, sino porque es una competencia exclusiva del gobierno. Que le dispone una comisión de seguridad al Ejecutivo para pide que hagamos una guía para los niños trans. O lo que es más grave, que da pase al juicio político de Guillermo Lasso por mínima verosimilitud. Correcto. Todos esos son actos, por un lado, políticos y por otro. ¿Pero no tiene que ver eso con quienes integran la Corte? Sí, más puede que las tener que ver con la ideología, pero si no le damos esa facultad, no importa qué ideología tengan, no lo van a poder hacer. Tan gravitante ha sido la Corte Constitucional en el descalabro de los últimos años. ¿No se le está cargando en exceso la culpa de casi todo? No, para nada. La Corte lastimosamente ha provocado además de fondo un problema que afecta no solo en estos temas, sino inclusive en materia económica, porque genera una inestabilidad jurídica y una inseguridad jurídica que desde afuera dicen mañana tu Corte Constitucional permite avanzar un proceso, por ejemplo, en contra de un proyecto de inversión y chao mi proyecto. Ajá. Entonces, no es solamente los temas puntuales de los que ha fallado mal, es lo que deja como concepto de que en este país no hay certezas jurídicas, porque si mañana los 5 que hacen mayoría en la Corte piensan distinto, chao lo que dice la ley o la Constitución. Bueno, está claro cómo piensa nuestro invitado a propósito de 2 o 3 puntos fundamentales: la división de poderes, las facultades de la Corte Constitucional y lo nefasto que resultó la denominada función de transparencia. Antes de continuar, permítanme recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su manera. Estamos también en Stream, que es canal 15 de Vito TV o 709. DirecTV es 194, corresponde a Manavisión. En esas 2 cableras y todas las demás del país salimos por RTU en los números que ven en sus aplicaciones y pantallas. Gracias a eso, más o menos 40,000 hogares se conectan todas las noches. Más adelante les voy a contar cuántos estuvieron conectados anoche solo en Estados Unidos en macro digital según la métrica y medición que hicimos a esa hora. ¿Ya? Casi más o casi igual que lo que acabo de referir. En radio se unen, era lógico, ¿no? Tratamos el tema de las elecciones de allá. En radio se unen 10,000 más a través de Radio Centro, 101.3 FM. En Manaví es Candela con K, 89.3 FM. En Riobamba igual frecuencia, de la bonita del centro del país, para Riobamba, para Chimborazo, perdón, Cotopaxi, Tungurahua. Y en Quito es 101.7 FM, Radio Sucesos. Líder en información en la capital de la República. Entremos a algunos puntos críticos. El más atacado es el de las bases militares extranjeras para combatir narcotráfico y crimen organizado, sobre todo por voceros de la izquierda, pero acuden muy hábilmente a argumentos supuestamente prácticos. No hay un proyecto de cambio constitucional de fondo. El gobierno no nos plantea a los ecuatorianos que quiere cambiar. Básicamente lo que nos plantean es entregar bases militares de las Fuerzas Armadas ecuatorianas a potencias extranjeras y el peligro de involucrarnos en un conflicto bélico internacional. El financiamiento a los partidos, si se elimina, podrán hacer solo campaña las chequeras millonarias y no habrá oportunidad para fuerzas que representan a sectores medios o populares de la sociedad ecuatoriana. Lo que nos está diciendo el presidente es: denme un cheque en blanco, vamos a una constituyente y no sabemos para qué vamos, cuando una constituyente implica un gran acuerdo nacional, un pacto social. Es decir,
a Gustavo Larrea de Democracia Sí, ex ministro de Gobierno Rafael Correa, nunca le molestó que las FARC tuvieran bases extranjeras en nuestro oriente ecuatoriano, pero sí que eventualmente gobiernos democráticos lleguen a tener otra vez una operación aquí, como lo tuvo los Estados Unidos durante 10 años en Manta. Yendo a lo fundamental, ahí hay dos argumentos. El uno, las bases son ya un tema obsoleto, aparte de que pueden comprometer asuntos de soberanía. La tecnología hoy día permite hacerlo de una manera distinta, satélites, drones, etc. Y la otra, le estamos entregando un cheque en blanco al presidente para que redacte la Constitución que le dé la gana. Carlos, yendo en orden. Lo primero, y creo que es importante que el Ecuador lo entienda, la pregunta de las bases no provoca automáticamente, ni siquiera con el sí ganando, que ya se autorice una base específica. Lo que va a hacer es eliminar la prohibición absoluta que tiene la Constitución ideológica de Montecristi. Luego, para instalar una base en el Ecuador, tiene que pasar en virtud de un tratado que se firme entre los dos estados, la aprobación tanto de la Corte Constitucional como según las funciones que cumple la base por la Asamblea Nacional. Es Usted decir, que fue viceministro de gobierno de Guillermo Lasso, ¿no es suficiente el marco de acuerdo amplísimo que dejó él firmado y avanzado con los Estados Unidos para instalar una base que no requiere firmar un tratado? Para operaciones de cierto tipo, sí. Para una base formal del Estado, incluso Estados Unidos, por condiciones de seguridad jurídica, va seguramente a requerir de la firma de un convenio que tiene que pasar por la Corte Constitucional. Y sobre eso, tiene que la Corte Constitucional calificar. En nuestro modelo actual, sí, en virtud de los derechos que puedan involucrarse en aquello. Entonces, lo primero es una falacia pensar que por el sí, automáticamente ya cualquiera puede venir a poner bases. Es eliminar la prohibición absoluta y devolverle a las funciones del Estado, según las competencias que tiene, la capacidad de evaluarlo, que es lo mismo que pasa, por ejemplo, con el tema del arbitraje internacional en el 422. Yo elimino la prohibición y abro la puerta para firmar convenios. En el caso de las bases, el eventual tratado tendría que avalarlo la legislatura. Depende de lo que nada se incluya, más. Legislatura y o Corte Constitucional, dependiendo de qué se establezca ahí. Lo clave es... Si es que para entonces existe como hasta ahora con una nueva constitución. Es correcto. Y además entender que esto es también un mensaje como país. Porque para que las bases vengan, tendríamos que aprobar una nueva constitución. En lo de ahora está consagrada la prohibición. Si es que se gana el sí el 16 de noviembre, no tendríamos que esperar a la nueva constitución. Se abre la puerta y habría que ver qué tipo de convenio se firma. Ok. Lo otro, cheque en blanco. Para nada. Y esto es clave que los ecuatorianos lo comprendan. Primero, vamos a aprobar o no el 16 de noviembre si queremos abrir la puerta y la posibilidad a una nueva constitución. Entonces, si el 16 de noviembre gana el no, lo que Ecuador está diciendo es quiero quedarme con Montecristi, que ha provocado el peor nivel de inversión extranjera directa que tiene el continente, la peor institucionalidad que ha tenido este país de mucho tiempo, porque es un caos del tema del Consejo de Participación Ciudadana. Los mismos correístas tuvieron que reformar esa constitución 3 veces. Quedarnos en que esto funciona. Y con eso yo no puedo estar de acuerdo. Si gana el sí, en cambio, vamos después a una segunda elección para ver quiénes van a ser los asambleístas constituyentes. Vamos al revés. Luego para de ver eso, ¿qué es lo que queremos plantear? Según ese, vemos a quiénes elegimos constituyentes. Pero solo déjame terminar esa idea, porque luego, incluso, si elegimos de los constituyentes y luego no nos gusta, hay una tercera elección en el que puede ganar el sí de esa nueva constitución, o como pasó en la Chile de Borges en el 22, decimos no. Entonces, decir sí este 16 de noviembre es abrir la puerta a tener la opción de algo mejor. El decir no es decir, me gusta como estoy y ahí quedamos, que es enterrarnos como país. Yo sostenía que es a la inversa. Aprobado el sí para una constituyente, veamos primero qué queremos hacer, y eso vamos a seguir indagándole a Mario Cuy. Y después, ¿a quiénes le queremos encargar eso? Porque si primero vemos a quiénes queremos mandar a la constituyente, y después qué queremos hacer con esos candidatos o asambleístas, puede que algunas tareas superen sus posibilidades y otras en cambio las excedan. El país, no solo el presidente, tiene la oportunidad de introducir en la nueva constitución un modelo de Estado que permita por fin crecer para progresar. Una propuesta convincente, los asambleístas no podrán ignorar, sino mejorar. Toca activarse para eso. Tecleando no vamos a cambiar nada. And stay in line. Hi ho, hi ho, hi ho, hi ho.
Hi-ho, we heard the rooster crow. All dressed and fed, full speed ahead. Hi-ho, hi-ho. A splendid day to say it's you. Oh my, Gesundheit. I hate you. Do you know what I'm allergic to? This orange chocolate sauce. Why don't you shut it, Grumps? Ahí está Pharmacies. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que OnePlus repite este programa al día siguiente, 6 de la mañana, en Canal 14, el mismo número para las 3 cabelas que lo reproducen, que son CNT, Extreme, Claro TV. En Zapping me dicen que no es 41 OnePlus, que el canal es 129 o 121, ok, ya está corregido. 121. El canal de YouTube Ecuador en Vivo TV, en cambio, sube el programa apenas concluye, y en Imbabura el reprise lo pone al día siguiente, pero 6:30 de la mañana, no a las 6. Alborada, 90.3 FM para Imbabura y Carchi. Veamos qué dicen los opositores a la nueva constitución, si es que se aprueba una constituyente como Salvador Quispe. Tenemos una enorme preocupación al ver que hay la intención de cambiar la constitución. Nosotros quisiéramos proteger esos derechos y por eso entonces hemos dicho vamos a invitar al pueblo ecuatoriano a votar no. No estamos de acuerdo a que se vaya a una constituyente, se cambie la constitución y se ponga en riesgo estos derechos que el pueblo ecuatoriano lo ha conseguido durante años. Cierto es que la constitución merece algunos cambios. Nosotros mismos hemos dicho muchas veces, no estamos de acuerdo con esos artículos de la constitución que le da mucho poder a una persona que está en la presidencia de la República. El hiperpresidencialismo no estamos de acuerdo. Y hay que cambiar eso. Pero para eso existen otros mecanismos también. Nosotros teníamos una propuesta parecida y decíamos que bajemos a unos 70, 80 asambleístas. Pero ¿cuál era la propuesta? No le afectemos a las provincias de la periferia. Que se queden 2 por provincia, más 1 por cada 500,000 habitantes. Eso iba a ayudar un poquito a nivelar la equidad. Íbamos a bajar a unos 70, 80 asambleístas. Respondamos a algunos sectores de líderes indígenas como el. Primero, la primera preocupación es que se retroceden derechos. Y la otra, que se baje la representación o se la altere, que ya es dispar de la que tienen las provincias, o por ejemplo, los que tienen los ecuatorianos en el extranjero, que con relación a la población que son, tienen 6 asambleístas en total. De acuerdo, Carlos. Al respecto de esto, lo primero es entender la realidad que vivimos. Y es que el voto de un ciudadano en la provincia del Guayas, en la provincia de Pichincha o en Amavi, vale casi 8 veces menos que la de otros ciudadanos ecuatorianos. En virtud de la normativa que mantiene la Constitución de Montecristi, hoy todas las provincias tienen 2 asambleístas. Hay provincias con menos de 30,000 habitantes y tienen 2 asambleístas. En Guayas necesitas más o menos 100,000 votos para un asambleísta. Hay otras donde esto es aún más en la elección, como bien mencionabas, de los asambleístas en el exterior. Y esto no es un ataque contra los hermanos migrantes, pero si hablamos de igualdad ante la ley, lo mínimo que deberíamos tener es igualdad en el peso de nuestro voto al momento. ¿Pero esa redistribución no se dificulta más si se reduce el número de asambleístas? La manera adecuada y a donde deberíamos ir en la constituyente es distritos uninominales, que es un elemento que existe en varios países del mundo donde cada grupo ciudadano, en virtud de su número, escoge a un representante. En el caso de Guayaquil, 4 distritos. Debería haber un poco más de distritos. Debería más haber distritos todavía porque son más o menos
Dependiendo del número que uno quiera, puede ser por cada 120, 150, 200.000 habitantes, un representante. De acuerdo. ¿Qué permite eso? Más representatividad, mayor, en inglés hay una palabra que me encanta, que no se traduce bien, que es accountability, sí, que es cómo tú me rindes cuentas rendición como de mi cuentas. representante. Correcto. Porque yo sé, si hoy preguntamos de la provincia del Guayas, de la mayoría de ciudadanos, ¿quiénes son tus asambleístas? La mayoría con las completas sabe uno. ¿Usted también rediseñaría entonces ese proceso de representación? 100%. Ya. En la constituyente debería ir, porque solo así vamos a tener, por un lado, representación real, igualdad ante la ley, pero además la defensa legítima de los intereses de cada grupo poblacional, que es legítimo que ciertos grupos que pueden representar minorías, pero que sumados forman un bloque de al menos 120, 150, 200.000 habitantes, tengan a su representante, que no sea solo respuesta al partido político al que pertenece, sino realmente a su distrito, que en muchos países además tiene la obligación legal de toda la semana de hacer oficina físicamente en su distrito para que sus ciudadanos puedan ir a tocarle la puerta. ¿Eliminaría algunos de los derechos que hay? Por ejemplo, al sector indígena le preocupan dos en particular: el derecho a la resistencia y el derecho de la naturaleza. A ver, el derecho a la resistencia no es solamente indígena, es de los ciudadanos. Entonces, ellos son los que más lo ejercen. Y mal. Y más lo Porque distorsiona. Una cosa es el seguro. derecho a la resistencia que debe mantenerse ante lo ilegítimo de ciertos actos. Es más, yo he promovido utilizarlo y aplicarlo en contra de esta sentencia de la Corte Constitucional a favor de la niñez trans, que violenta los derechos de los padres y de la familia reconocidos en la Constitución, pero de forma legal. ¿En qué consiste el derecho a la resistencia? El ¿En poder no acatar y protestar simplemente? El implementar todas las herramientas jurídicas y mientras eso se implementa, no necesariamente acatar elementos que puedan violar derechos consagrados en la Constitución. ¿No se debería plantear eso como un recurso ante un juez? Es la manera en la que tiene que llevarse adelante y hay algunos caminos para hacerlo. No es lo mismo que salir a quemar carros ajenos, a bloquear carreteras que son derechos ajenos. ¿Y el derecho de la naturaleza? Esa parte, primero aclarar una cosa. Yo me considero un ambientalista pragmático. Creo que hay que proteger a la naturaleza. Pero la evidencia, como académico que soy, me demuestra que desde que se implementaron los derechos de la naturaleza en el Ecuador, Ecuador ha caído en protección del ambiente. Eso lo demuestran todas las estadísticas internacionales. Pero no debido a que consta eso allí. El problema es que se fija esta especie de derechos que hace que la naturaleza sea sujeto de derechos en vez de objeto, y se genera el incentivo para que activistas que pueden tener buenas o malas intenciones e incentivos macabros, incluso financieros, empiecen a defender conceptos según su conveniencia en lugar de defender preceptos claros. Entonces lo muchos otros países y lo reconceptualizaría. Es correcto. Hay que reconceptualizar cómo generar sostenibilidad real, pragmática y que también les sirva a los ecuatorianos, porque qué grave es lo que pasó, por ejemplo, en el ITT, donde un proyecto que ya estaba funcionando, que generaba 1.200 millones de dólares todos los años, que sirve para salud, para educación, para carreteras, para garantizar derechos, con una falsa interpretación y equivocada interpretación de la norma, hoy se ha cerrado. Está claro que la naturaleza no dejaría de tener derechos. La forma de ejercer e interpretar esos derechos es la que cambiaría. Correcto, y que tiene que ser el ser humano como centro de protección de derecho el que esté en la mitad. No podemos poner un árbol por encima de un niño. Ya se imaginan lo fascinante que va a ser esta discusión en la Asamblea. Y vean ustedes como otro representante de la izquierda, Gustavo Vallejo, del Partido Socialista, objeta también la posibilidad de una nueva constitución. Los gobiernos que eliminan el financiamiento a partidos políticos son gobiernos totalitarios. Revisen la literatura sobre Venezuela, sobre Nicaragua, donde intentan acallar a la oposición, se intenta restar el financiamiento público por un lado. Por otro lado, quienes están interesados en esta línea de doble discurso en retirar el financiamiento a los partidos políticos son los millonarios y es el crimen organizado, que es quien cuenta con los fondos suficientes. Tercer elemento, en un sistema democrático, intentar equilibrar las disparidades, porque en un sistema democrático los partidos políticos funcionan como intermediarios entre las demandas de la sociedad y el gobierno, garantizan el peso y los contrapesos en el sistema democrático, garantizan que se aplique la Constitución, pues afectar el financiamiento a los partidos políticos significa afectar el sistema democrático.
Esa es otra de las preguntas de la consulta y sería a posteriori otro de los temas que se incluyen en la Constitución, ya sea como prohibición de financiamiento u otra forma de financiamiento a partidos políticos. ¿Por qué usted apoya aquello con el peligro que señala el dirigente Gustavo Vallejo y sobre todo el temor que tienen de que esto consagre el gobierno de las élites adineradas en capacidad de financiar partidos y más del presidente de la República, que es un hombre millonario? Carlos, primero, en absoluta transparencia, la pregunta de la consulta no va a resolver todos los problemas que hay hoy en el sistema de partidos. Eso hay que decirlo con claridad. Pero es un paso importante, porque lastimosamente lo que se ha pasado en muchos años es que los partidos, primero, se han vuelto una especie de espacio de alquiler. El candidato que quiere salir y que tiene algo de fondos va y compra la licencia del partido para él ponerse como candidato. Segundo, los fondos partidistas que se supone que eran para mantener la capacitación permanente de sus miembros se han utilizado para muchísimas otras cosas y solo en pequeño porcentaje para ese fin. Y finalmente, la solución definitiva, aunque este me parece que es un paso importante para evitar el derroche de los recursos de los ecuatorianos en ejercicios de grupos políticos, que además por eso hay como 200 y pico de movimientos y partidos activos, te aseguro que sin financiamiento muchos de esos desaparecen porque pierden el incentivo para hacerlo. Hay que entrar a un modelo, y eso a la constituyente, de transparencia del financiamiento. Hay o sea, que países, sí reciban recursos, correcto, pero privados, sujetos a auditoría y rendición de cuentas. y privados. Como en las campañas de los Estados Unidos. De personas que reciban lo que quieran, pero digan, yo di 5 millones, correcto. yo di 5 mil dólares. Yo como ciudadano quiero aportarle a mi partido, yo como empresa soporto y apoyo esta visión de país. Nadie querrá aparecer como aportante, todo el mundo da por debajo, porque si pierde no quieren asociarse con esa opción, y si gana quieren poder aprovecharlo sin que se sepa que contribuyó. Eso lastimosamente es lo que ha incentivado el modelo que hoy tenemos, que es principalmente hipócrita. Si vamos a un modelo de transparencia y abierto, donde la gente pueda decir abiertamente, yo apoyo esta visión de país y por eso hago mi aporte, que primero libera fondos públicos en un país que necesita aumentar el gasto en educación, que necesita aumentar el gasto en salud, que necesita aumentar el gasto en seguridad. Es inaceptable que se gaste en mantener estructuras políticas. Pero ojo, tampoco está bien que vivamos en esta hipocresía donde es prohibido que muchas partes de la sociedad, entre esas las personas jurídicas, aporten legítimamente y sobre la mesa. Porque ¿cuál es la realidad? Dejémonos de mentiras. Una campaña política para presidencia vale más de 10 millones de dólares y se han gastado un montón. ¿Pero qué se declara que el gobierno le da? 300 mil dólares. Eso es todo lo que se gasta. De paso, el financiamiento del Estado va en dos rubros. Poco es en efectivo. En función de los votos que obtengan luego de cierto tiempo, reciben recursos que son, como dice el doctor Mario Cubi, principalmente para capacitación. La otra plata que reciben es cupos para hacer publicidad, para que su campaña no tenga que gastar. ¿Quién paga las cuñas o los espacios publicitarios, sobre todo en medios convencionales? Es el Consejo Nacional Electoral. De paso, y no por trabajar en uno de ellos, no para uno de ellos, después de algunos semestres o algunos años también, al extremo de que llegan a quebrar algunos medios. Felizmente no este. Enseguida volvemos con más. Lo que recordaba recién Lenin Artieda sobre dos bancos extranjeros y su forma de ver el proceso de la consulta en el Ecuador. El país, no solo el presidente, tiene la oportunidad de introducir en la nueva Constitución un modelo de Estado que permita por fin crecer para progresar. Una propuesta convincente, los asambleístas no podrán ignorar, sino mejorar. Toca activarse para eso. Tecleando no vamos a cambiar nada. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Yo con Sportbet voy a ganar. Junto a mis panas pronosticar. Apuéstale a tu ritmo con Sportbet. Porque con Sportbet siempre ganas. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Pronostica y gana, gano, yo gano, mi pana con Sportbet. Todo gana, 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 gana. Apuéstale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. I hope it's off to work we go. It's rise and shine And stay in line. I hope, I hope, I hope, I hope, I hope. We heard the rooster crow. All dressed and fit. Full speed ahead. I hope, I hope. A splendid day to say That's you. Oh my. Gesundheit. Why, thank you. Do you know what I'm allergic to? This orange chocolate sauce. Why don't you shut it?
Todos tenemos una app que nos facilita la vida. Y yo tengo mi favorita. Porque me permite hacer todo desde cualquier lugar. ¿Sabes cuál? Obviamente mi app 24 móvil de Banco Bolivariano. ¿Por qué me encanta tanto? Porque mientras grabo este video, ya hice pagos, transferencias y revisé los movimientos de mi cuenta. Así puedo moverme a donde sea sin interrumpir mi rutina. Mis trámites sin ir al banco. Descárgala ahora y también será tu favorita. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Hotel Windham Guayaquil, Puerto Santana. Ahí está Pharmacies. Vera a su manera, crítico e independiente. Macro Digital es la cablera que nos ponen los Estados Unidos en una gran cantidad de hogares ecuatorianos, gracias a que son sus principales suscriptores. También en España, a través de Hispasat, y en Ecuador en 18 provincias, ya no en las que menciono siempre. Aparte de Perú y Colombia. En Perú es el único canal ecuatoriano que sale en Zapping, por si acaso. Pero les muestro la métrica de ayer. En el programa que tratamos las elecciones en Estados Unidos, la columna celeste de la derecha o azul, que es lo que corresponde a nuestro horario 10 a 11 de la noche, hubo 33.974 hogares contactados. La verdad, excepcional. Mil gracias. Lenin Artieda reseñó recién en Ecoavisa la reacción de dos bancos internacionales para analizar cómo ve las perspectivas económicas del Ecuador con la consulta que se nos viene. A 10 días de la consulta popular, bancos de inversión como JP Morgan y Barclays evalúan el escenario político de Ecuador. Ellos, en sus lecturas, señalan que el plebiscito con temas de seguridad política y una posible asamblea constituyente es clave para el gobierno del presidente Daniel Noboa. Ambas entidades coinciden también en que, aunque las mediciones favorecen al oficialismo, esos datos deben ser tratados con cautela por los errores históricos de los encuestadores. Según Barclays, un acuerdo con Estados Unidos para una base militar sería visto positivamente por mercados que observan con atención la situación fiscal del país, que es estable, aunque el déficit sea desafiante, ya que las reservas internacionales se encuentran en sus máximos históricos. Otro punto de encuentro de los informes de la banca de inversión es que el eje de la consulta es la Asamblea Constituyente. De hecho, Barclays considera que incluso en el escenario de una derrota en esa pregunta, el presidente Noboa tiene las herramientas para impulsar desde la Asamblea Nacional que controla reformas graduales. Económicamente consideran que en esa pregunta un no es una mala noticia. Se evitarían 2 procesos electorales en hasta 18 meses, reduciría las incertidumbres y permitiría que el gobierno se enfoque en lo económico. JP Morgan ve el referéndum como una prueba clave para que Noboa consolide su poder, aunque no descartan que una próxima asamblea constituyente se incline hacia la izquierda. A esto último me referiré en breve. ¿Qué pasará dada la actual correlación de fuerzas o pasaría una asamblea constituyente? Antes quiero destacar que ha sido un argumento recurrente, 3 elecciones seguidas, 240 millones de dólares, y lo que perdemos todos los años por no atraer inversión extranjera, por ejemplo, ahí no cuenta. Pero vamos a si la nueva constitución puede disparar ese tema que usted mencionó al principio, la inversión extranjera, el empleo y el crecimiento económico. La gente quiere saber, después de esa constituyente, con una nueva constitución, ¿mis posibilidades económicas de bienestar son mejores?
Gracias, Carlos, por la pregunta. Y lo primero, reforzar esa idea. Cuando uno habla de inversión extranjera directa o de inversión en general, porque también puede ser nacional, muchas está yendo nacional a Perú, a Colombia, a Panamá y a otros lados en vez de venir acá. No es pues solamente la gran corporación que se lleva la plata, es inversión que genera puestos de trabajo, que genera además servicios vinculados de microempresas y pequeñas empresas ecuatorianas para temas de proveeduría, de mantenimiento, de limpieza, de servicios que se aprenden. ¿Y cómo le ha impedido esa inversión la actual Constitución? ¿Por qué le achacan a esta Constitución el bloquear eso? 3 elementos claves, desde lo conceptual y por qué la constituyente, desde mi perspectiva, es necesaria, porque se pueden hacer reformas puntuales, pero la base de la Constitución de Montecristi es una visión donde el Estado es el principal empresario, el Estado es el centro de todo, al punto que desde el artículo 3.13 y 3.15 se habla de los sectores estratégicos. Y en esos sectores el Estado es el que tiene que invertir, excepto cuando de manera, y valga la redundancia, excepcional, el Estado autorice a que un privado invierta. El presidente Noboa dijo recién que estamos llenos de excepciones, que él puede citar 20 empresas extranjeras que invierten en sectores que son estratégicos. Mencionó telecomunicaciones. Imagínate lo triste que significa tener que contar 20 como empresas que invierten. Y los sectores estratégicos, que a veces se piensa que solo es petróleo y minas, no son solo esos. Alcantarillado, agua potable, electricidad, carreteras, aeropuertos, puertos. Hay un estudio del Banco Mundial que habla de la necesidad cercana a $60.000 millones en inversión para que al 2030 Ecuador tenga infraestructura básica funcional. La inversión del Estado anual no llega ni a 1.000 millones. La extranjera directa hoy no llega a 500 millones. ¿Para qué quedaría el Estado entonces? 2 elementos. Primero, ser garante del cumplimiento de derechos. Y eso es lo principal. Y me da risa porque la gente de izquierda hoy defiende un modelo del Estado empresario, donde el Estado hace todo, ¿verdad? El Estado es el que se encarga, hasta CNT vende celulares. En un momento hablaban de importar cosas por internet y traer el Estado. Curioso. Es el colmo. ¿Qué busco yo? El Estado garante, que se dedica primero a los principales elementos, seguridad, educación y salud, y luego asegurar que se cumplan los derechos de los ecuatorianos, que se cumple el derecho de medio ambiente, laboral y social. Podría incursionar la inversión por extranjera o local privada, concesionando la administración de los hospitales, del Ministerio de Salud y del IES. Es que de nuevo, cuando el concepto básico no es de Estado empresario, sino garante, entonces el Estado se asegura. Y yo le puedo apostar, Carlos, que a un ecuatoriano le importa un soberano rábano si la atención de salud se la da el IES, el MSP o la Clínica Kennedy. Lo que le interesa al ecuatoriano es que lo atiendan rápido y con calidad. Porque para eso y que paga el Estado impuestos. pague. En Alemania, en Australia y en muchos otros países es así. El Estado paga la cuenta, pero provee a alguien más. Y al ecuatoriano lo que le interesa es que sus derechos se garanticen, no quien se lo provee. Corrección. Y la verdad, el Estado no paga la cuenta, el ciudadano paga la cuenta. Válido. Porque los recursos del Estado vienen por los ciudadanos. Correcto, válido. La administración hace el Estado. Y lo grave hoy es que cuando el Estado es el que provee todo como empresario, ¿con qué ganas puede ir a castigar al que está proveyendo mal el servicio cuando es del mismo? Termina siendo juez y parte. Cuando volvamos, la preocupación que quedó latente en una de las críticas recientes al próximo proceso, la posibilidad de que el presidente entre definitivamente en un régimen de poder total, porque siendo la suya la fuerza política hoy con mayor opción en la constituyente, podría llegar hasta copar 2/3. Al principio a mí me pareció que esta era una camisa a fuerza que él se ponía, lo obligaba a negociar necesariamente con los otros. Resulta que ahora puede que él llegue a los 2/3. ¿Saben por qué? Porque se mencionan nombres como los de Diana Salazar para encabezar la lista. Y si ustedes le ponen atención a las declaraciones que hoy día dio Diana Salazar, nuestra embajadora en la Argentina, no sobre temas diplomáticos, no sobre la relación de Ecuador con la Argentina, sobre la próxima constituyente, tienen que ponerse a pensar. En mi caso, a felicitar y aplaudir. Pero veremos más al volver. El país, no solo el presidente, tiene la oportunidad de introducir en la nueva constitución un modelo de Estado que permita por fin crecer para progresar. Una propuesta convincente, los asambleístas no podrán ignorar, sino mejorar. Toca activarse para eso. Tecleando no vamos a cambiar nada.
La Expo Cata Inmobiliaria representa hoy la principal plataforma del sector inmobiliario. Para los que saben lo que buscan, aquí encontrarán proyectos inmobiliarios, productos, servicios complementarios, corretaje, financiamiento, todo el sector inmobiliario bajo un mismo techo. Regístrate sin costo en www.expocatainmobiliaria.com y sé parte de este magno evento. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. Hotel Windham Guayaquil, Puerto Santana. I hope it's off to work we go. It's rise and shine and stay in line. I hope, I hope, I hope, I hope, I hope. We heard the rooster crow. All dressed and fed, full speed ahead. I hope, I hope. A splendid day to say it's you. Oh my. Sometimes I hate you. Do you know what I'm allergic to? This orange chocolate sauce. Why don't you shut it, Grumps? Hace más de 20 años nació una meta. Construir más que viviendas. Construir bienestar y futuro para miles de familias ecuatorianas. Hoy, esa visión es una realidad. Mundo Ambienza es el número 1 en entrega de viviendas en el país, con más de 10,000 familias que hoy disfrutan su hogar propio, en comunidades seguras, sostenibles y llenas de vida. Contamos con certificación internacional EDGE, reduciendo el consumo de energía y agua y generando más de 35,000 empleos en el Ecuador. 20 años después, seguimos mirando hacia adelante, porque construir hogares es solo el comienzo. Vera a su manera, crítico e independiente. El canal 24/7 sube el programa una hora antes de lo previsto, es decir, a las 21 horas. Único autorizado para hacerlo en los números, frecuencias que ustedes ven en pantalla de distintas plataformas y medios. Y grabamos el espacio en el estudio de podcast de Radio Centro 101.3, pero eso es chistoso por pronunciar podcast, yo también así. 101.3 FM para Santa Elena y Guayas. Y a nivel planetario estamos en cualquier cantidad de aplicaciones y frecuencias, y plataformas y medios, etc. Hay el peligro, para muchos inminente, de que dada la actual composición de fuerzas políticas, donde hegemonizan el espectro 2, ADN y correísmo, resulte la constituyente una reproducción de la actual asamblea, y que si el gobierno tiene que sacar adelante por 2/3 grandes temas, tenga que hacer concesiones excesivas al correísmo, o quedemos en una constitución neutra, inútil, que finalmente vote no la gente. ¿Cómo vacunarnos de ese peligro? Carlos, solo terminando el tema anterior, creo que es importante, además de sectores estratégicos y Estado empresario, arbitraje internacional, que aunque el Ecuador le dijo que no por un proceso ideológico, es la única forma de garantizar lo que el inversionista quiere, que es seguridad jurídica. Apertura a contratos ley como los tiene Perú en su constitución, que ha permitido que tengan más de 14 veces la inversión extranjera que tiene el Ecuador, y pensar desde la concepción de que el privado invierta y hagamos control posterior.
generando empleo y oportunidades, en lugar de lo que hoy pasa, que uno gasta casi 3 años entre comisiones públicas, ministerios, las APPs y tantas vueltas, para que venga plata fresca y nos dé trabajo. Como usted Eso se metió en será. otro tema, responderá el que le propuse voy. cuando volvamos. No, tengo que hacer aquí una última pausa más. Ya mismo. El país, no solo el presidente, tiene la oportunidad de introducir en la nueva constitución un modelo de Estado que permita por fin crecer para progresar. Una propuesta convincente, los asambleístas no podrán ignorar, sino mejorar. Toca activarse para eso. Tecleando no vamos a cambiar nada. I hope it's off to work we go. It's rise and shine and stay in line. I hope, I hope, I hope, I hope, I hope we heard the rooster crow. All dressed in fit, full speed ahead. I hope, a splendid day to say it's you. Oh my, sometimes I hate you. You know what I'm allergic to? This orange chocolate sauce. Why don't you shut it, Grumps? Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. Hace más de 20 años nació una meta. Construir más que viviendas. Construir bienestar y futuro para miles de familias ecuatorianas. Hoy, esa visión es una realidad. Mundo Ambienza es el número 1 en entrega de viviendas en el país, con más de 10,000 familias que hoy disfrutan su hogar propio, en comunidades seguras, sostenibles y llenas de vida. Contamos con certificación internacional EDGE, reduciendo el consumo de energía y agua y generando más de 35,000 empleos en el Ecuador. 20 años después, seguimos mirando hacia adelante, porque construir hogares es solo el comienzo. Ahí está Pharmacies. Desde la costa donde el sol no se apaga, Bahía, tierra bendecida, la que nunca se raja. Bienvenido a Bahía, baby. Crib House Music. Suave Comedia Films. Desde la casa. Tierra de calma pero fuego en el alma, donde el mar y el cielo se dan la palma. En tu humilde mirada que brilla, aquí se siente el amor en cada orilla. Puente roto pero el alma entera, nos levantamos sin bandera. Fe sincera, mirada guerrera, desde el faro se ve la primavera. Desde Bahía para el mundo entero. Welcome to Bahía, donde el viento suena melodía. Bajo el sol la arena te guía y el corazón late con poesía. Welcome to Bahía, tierra de sueños y energía. Y no hay miedo, solo alegría. Bendición vibra encendida. Desde el malecón se escucha el tambor. Los panas con flow, puro sabor. Mujeres bellas, sonrisa dorada. Luz de luna, piel salada. Bahía, cuna de fe y esperanza, donde el que cae se alza y avanza. Si tú vienes, deja el estrés. Aquí se vive al 100 sin estrés. Arena, ron y palmeras. Noche sincera, luces y velas. Del faro se ve mi bandera. Bahía, mi casa entera. Vera a su manera, crítico e independiente. Nos queda un minuto porque el doctor Mario Cubi responda. ¿Cómo podemos evitar que la necesidad de 2/3 partes haga que el bloque de Daniel Noboa, si sigue siendo el mayoritario, tenga que negociar o ceder en exceso al correísmo para sacar adelante los grandes temas? Por un lado, todo depende del voto de los ciudadanos.
tiene que ser un voto responsable, informado y que escoja en la siguiente, porque el 16 de noviembre solo vamos a decir si queremos ir. En la siguiente elección, escoja las propuestas en las que cree. Y luego, si bien es cierto, tengo claras diferencias con el correísmo y espero que no tengan ni siquiera ese 20 o 30%, creo que es importante reflexionar como sociedad que al final no es malo que en una constitución se negocie. Pues una constitución no es la carta política de un grupo o de un gobierno, sino los acuerdos mínimos básicos que todos, o al menos la gran mayoría estamos de acuerdo, deben regirnos para funcionar como sociedad. En verdad, así dice un comunicado de varios juristas y constitucionalistas, entre los cuales incluye el doctor Mario Cubi. Esta constitución no tiene que ser lo que quieran unos políticos, un político, un gobierno, un presidente o un partido, sino lo que proponga la mayoría de ustedes. Abran la puerta el próximo 16 de noviembre. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Hotel Windham Guayaquil, Puerto Santana. Ahí está Pharmacies. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. Mundo Ambienza es el número 1 en entrega de viviendas en el país, con más de 10,000 familias que hoy disfrutan su hogar propio en comunidades seguras, sostenibles y llenas de vida. Seguimos mirando hacia adelante, porque construir hogares es solo el comienzo.